Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar de bici, de bicicleta, con los amigos de Bici Zamora que nos acompañan esta tarde en plató. Francisco Rodríguez es el presidente de Bici Zamora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos estaba contando, claro, en febrero hubo cambios en la Junta Directiva. Fue hacer cambios en la Junta Directiva y llegar el confinamiento y casi no nos había dado tiempo a hablar. Así que es un buen momento para charlar un rato de cómo está el mundo de la bici, de cómo estáis trabajando, de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Francisco, cuéntanos, bueno, lo primero, los cambios que habéis tenido en Bici Zamora. Bueno, en el mes de febrero, a finales de febrero, tuvimos la asamblea anual y allí básicamente hicimos dos cosas. Una, aparte de elegir la nueva junta directiva, en la que hemos entrado, es la más numerosa de todas, porque hasta ahora siempre la junta directiva tenía presidente, secretario y tesorero, y esta vez tenemos, no sé si somos 7 vocales a mayores, es decir, que es muy participativa. Y lo que viene a reflejar es que participamos mucha gente, todos hacemos un poco de todo y todos participamos en que funcione la asociación. Y por otro lado, aprobamos unos nuevos estatutos para adaptarse a los estatutos de acuerdo con la legislación en Castilla y León, que veníamos un poco retrasados en esta actualización, los hemos actualizado y los hemos aprobado. Y ahora estamos todavía con los trámites de actualizar a nivel de la Junta de Castilla y León, mandarlos al Ayuntamiento, todas esas cosas, que con el tema de la pandemia, pues como no se puede hacer presencial, pues todo se complica un poquito más, un papel que falta, otro que no llega, y en fin, y así estamos con eso. Entonces, en esa asamblea, y después, bueno, se tomó un poco las líneas que queríamos para la asociación y demás. Me imagino que cambios también en el tema, porque Bici Zamora hacía muchas concentraciones, de hecho no muchas veces nos decíais concentración en tal sitio, tal hora. Claro, lo de las concentraciones de ciclistas de momento, y parece que vamos para largo, de momento nada de nada, ¿no? Las actividades, esas actividades que programabais con bastante frecuencia, de momento las tenéis paralizadas. Tenemos absolutamente todo desde el 12-13 de marzo, pues tomamos la decisión de paralizar todas las actividades relacionadas con la asociación y claro, pues antes salíamos los domingos a las 9:30 un grupo, a las 9:15 otro, a las 9 otro, los jueves salía un grupo, los martes salía otro, hacíamos una salida que cogíamos los coches, nos llevábamos las bicicletas y hacíamos una ruta un poco más lejos de Zamora capital. Eso también hemos dejado de hacerlo, que era el primer fin de semana de cada mes. Es decir, que las actividades como asociación se han anulado todas. Casi siempre acabábamos comiendo en algún sitio, merendando, en fin, todo eso por desgracia se ha anulado. Lo que sí estáis haciendo es a título individual, cada uno de los miembros, bueno, pues a lo mejor en pequeñitos grupos, como si se puede, bueno, pues en parejas de 3 en 3 o de 4 en 4, los grupos más pequeños sí seguís sin soltar la bicicleta, porque eso no se puede dejar. Eso no está prohibido, además, es decir, claro. y hacer deporte es saludable, ¿no? O salir en bicicleta como con tanto tal. que nos hemos parado, lo mejor que podemos hacer es un poquito de deporte. Sí, o sea que... bueno, después hay otra cosa que parece que está cada vez más clara, que haciendo este tipo de actividad deportiva al aire libre, donde no hay un contacto directo, que estamos separados suficientemente y demás, parece que el riesgo de contagio es muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues somos grupos reducidos, muy pequeños, en los que vamos los más afines, los que solíamos ir y demás. Entonces, pues seguimos saliendo, seguimos en comunicación todo Bici Zamora a través, pues bueno, de WhatsApp o del Facebook, nos subimos las fotos de esas pequeñas gente que vamos y demás, bueno. Es decir, que actividad tenemos, pero a título totalmente individual y no como asociación. Yo la sensación que tengo desde el tema del confinamiento, bueno, desde que se acabó el confinamiento más bien, es que veo a mucha gente corriendo y a mucha gente haciendo bici. Yo no sé si tenéis esa misma sensación, que de pronto ha habido como un gran movimiento con respecto sobre todo a estos dos deportes, supongo que es porque se hacen al aire libre. Bueno, cuando acabó el confinamiento aparecieron miles de bicicletas en la calle, todos nos llamaba la atención ver muchísimas bicicletas, algunas muy antiguas que llamaban la atención, porque la gente, claro, después de estar tanto tiempo encerrada en casa, lo que estaba deseando era salir. Si la bicicleta y el hacer deporte era una buena excusa para salir, pues bueno. Entonces, yo creo que sí, que hay más gente que sale, pero ya no de ahora, de los últimos años sí que ya viene habiendo más gente que hace no solo deporte, sino los desplazamientos en Zamora,
esto se ve más gente, lo único que es muy difícil circular en Zamora. En Zamora sigue siendo muy complicado. Es verdad que hemos hablado muchísimas veces del tema, lo hablamos muchas veces sobre todo con tráfico, con los responsables de tráfico, que tenemos un programa sobre ruedas aquí en esta tele, y hablamos muchas veces de la necesidad de ir andando o en bicicleta por Zamora, que sería muy importante, de aparcar el coche, lo hemos repetido 1000 veces, andando es muy fácil, pero es que en bicicleta es muy difícil. Seguimos con muy poco carril bici en Zamora, comparados con otras ciudades. Bueno, aparcamientos es verdad que sí que en los últimos meses hemos visto más aparcamientos de bicis, pero yo creo que todavía falta mucho para que Zamora sea una ciudad de bicicleta. Falta muchísimo. Nosotros como asociación empezamos en el 2007, pero antes ya éramos, digamos, como una sección de la Asociación de Amigos de la Bici de Salamanca, y ya veníamos reivindicando el uso de la bicicleta en la ciudad, con muchas ideas, con muchas aportaciones técnicas, que la verdad es que no se escucharon. Y en los últimos años se ha aprobado el PEMUS, donde recoge a nivel local qué ciudad queremos en cuanto a la movilidad. Lo único que ese PEMUS hay que desarrollarlo, y vamos muy despacio, muy despacio. Dices de los aparcamientos de bicicletas, por ejemplo, hay aparcamientos, han puesto unas señales, han pintado unas rayas, pero no hay donde anclar las bicicletas. Es decir, lo que no puedes dejar es la bicicleta en medio de la calle, pues de entrada te la llevan. Hay que dejarla atada a algún sitio. Entonces la mayoría, yo sé que en el ayuntamiento están ya en ello, en completar esos trabajos, y también están en dar contenido a ese PEMUS, pero de una manera práctica, es decir, hacer ese carril bici, esos carriles bici, esas zonas habilitadas para el uso de la bicicleta en la ciudad, porque lo que tenemos ahora, el carril bici que tenemos ahora es un carril periurbano, es decir, va por una zona de parque, una zona sí, es para darte una pequeña vuelta, pero no te lleva a comunicarte dentro de la ciudad. No sirve para lo que es la movilidad en la ciudad, es decir, yo para venir aquí, hoy coincide que he venido en moto, pero habitualmente vengo en bicicleta, lo que pasa es que amenazaba lluvia y dije, casi voy mejor en la moto. Pero desplazarse, por ejemplo, desde los bloques que yo vivo hasta aquí es a veces peligroso, sí, porque los coches pasan muy cerca, porque a veces los peatones no miran. Entonces, bueno, es difícil, es muy difícil, y hay que crear ese hábito. Si tú no tienes, es la pescadilla que se le muerde la cola, si tú no tienes el carril bici, mucha gente le da miedo ir en bicicleta. No voy en bicicleta porque no tengo carril bici. En fin, esto es a ver si somos capaces de avanzar más, sobre todo desde el ayuntamiento, que yo creo que están en su intención, pero bueno, nos falta ver materializar los proyectos. Como asociación, ¿cuáles creéis que son las 2 o 3 vías por las que se debería de empezar para que Zamora fuera una ciudad cómoda para andar? Porque entendemos que de pronto no puede ser toda la ciudad un carril bici, claro, pero no. ¿Cuáles son las vías fundamentales que creéis que deberían de ser básicas para empezar y que Zamora pudiera tener cierta movilidad, empezar a tener cierta movilidad en bici? Mira, yo creo que esto lo recoge el PEMUS, y hay unas zonas que están delimitadas y muy claras. Lo primero que hay que decir es que si tú a los jóvenes los animas a ir en bicicleta, pues vas a hacer que en el futuro ellos van a ser después adultos y van a utilizar la bicicleta. Entonces, hay una zona que es la zona de los institutos. Está el María de Molina, el Claudio Moyano, está después el Maestro Aedo, bajas después a Cristo Rey y subes, hay otro centro escolar, no recuerdo el nombre, después está la Escuela de Idiomas, es decir, toda esa manzana alrededor es una zona que sería muy fácil, pero es que después, si sigues la avenida Requejo hacia adelante, tienes la zona de la universidad, por detrás Príncipe de Asturias, Universidad Laboral, es decir, toda esa zona yo creo que sería muy fácil hacer carril bici. Lo que pasa es que siempre además si hay una administración que es la responsable de una cosa, que sí, cuando alguna vía ya no depende de las mismas administraciones se complica. Hay que buscar el consenso también con los vecinos, es decir, si tú vas a quitar aparcamientos, que en definitiva es de lo que se trata, si tú quieres quitar el coche de la ciudad y meter la bicicleta, al final tienes que liberar espacio, y los que están ocupando ahora, los protagonistas ahora mismo de las ciudades son los coches, sí, es lo que está hecho. Entonces yo creo que hay que darle prioridad sobre todo a los peatones.
Es decir, las aceras, desde nuestro punto, vamos, en general es la opinión de muchos, no deben ser compartidas con las bicicletas. Las aceras son para los peatones. La calzada es ahí donde debe haber un hueco para las bicicletas. ¿Y hay que sacrificar aparcamientos? Pues habrá que sacrificar aparcamientos de coches, pero bueno, después cada uno tiene una idea, ¿eh? O sea que esto es opinable y yo estoy hablando un poco por mí, mucha gente dentro de la asociación opina igual, entonces bueno, cada uno tenemos una opinión. Estaba pensando ahora, porque estaba pensando en ese eje que nos has hecho casi un círculo alrededor de los centros educativos de secundaria, que son muy interesantes, y estaba pensando en cómo se compagina con estos tiempos de coronavirus. ¿Es obligatorio en estos momentos, cuando salís con la bicicleta, mascarilla constantemente? ¿Cómo estáis haciendo? A ver, cuando vas haciendo deporte con la bicicleta no hay que llevar mascarilla. Ajá. Lo mismo que cuando van corriendo no es obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que verás a muchos ciclistas por la ciudad que llevan puesta la mascarilla. ¿Por qué? Pues porque llegas a un paso de peatones y te paras y te vas a cruzar con gente a veces a menos de 2 metros. Entonces, ya depende, como en todo, esto depende de la responsabilidad de cada uno y de la educación de cada uno. Si vas a estar haciendo deporte a lo mejor fuera de la ciudad, es más fácil ir sin mascarilla, claro. Y si vas a estar por la ciudad, que al final lo utilizas más como medio de transportes, Claro. a lo mejor es más sensato ir con la mascarilla. Yo te puedo decir cómo voy yo. Yo normalmente llevo la mascarilla colgada al cuello, cuando llego a un sitio que me paro me la pongo y así evito. Cuando me pongo en marcha, la verdad es que ir dando pedales y respirar con las mascarillas a veces cuesta. Nos cuesta cuando vamos andando. Sí. Francisco, hemos hablado de cómo está Zamora. ¿Cómo está la provincia? ¿Es fácil, es cómodo salir por carreteras secundarias? ¿Por qué tipo de caminos? ¿Tenemos carriles bicis? Ya no hablamos solamente de Zamora Capital, con los municipios que están cerca de Zamora Capital, que sería muy interesante. Mira, esto no lo tendríamos tan difícil. Lo que pasa es que no hay una mentalidad entre las personas que tienen la capacidad de hacer los proyectos, de querer hacerlo. Es decir, por ejemplo, ir a Villaralbo, vamos, cantidad de gente en bicicleta, entonces hay 3 caminos por los que ir. Seguramente no sería tan difícil hacer un proyecto en el que se comunicara. Con Morales había un camino, pero que está fatal. Sí. Es decir, y si te sales de la provincia, vías verdes hay en la zona de Benavente, pero a Zamora Capital no llega nada. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para facilitar el uso de la bicicleta. El otro día uno de los compañeros de Bici Zamora, Adolfo en concreto, dijo que había estado en el País Vasco, entonces dice que quedó sorprendido de la cantidad de zonas para los ciclistas que había de un pueblo a otro. Dice, y vas totalmente separado de los coches. Y es de un pueblo a otro. Aquí eso no lo conocemos. No sabemos ni lo que es, nos suena extraterrestre. Claro, entonces, aquí estamos muy lejos de por dónde van en otros sitios. La verdad es que en la reunión que tuvimos con el presidente de la Diputación, pues le dijimos que a ver si era posible todo ese tipo de cosas, que empezaran a pensar un poco, porque la movilidad está claro, ¿no? Es que vamos con mucho retraso, y no será porque no lo llevamos pidiendo. Lo lleváis pidiendo siglos, casi siglos. Yo creo que desde el inicio de esta tele ya hablábamos con vosotros de estos temas, es verdad. Y lo que decíamos, hay bastantes municipios muy cercanos a Zamora, Morales, Moraleja, Villaralbo, municipios con una buena presencia de población joven, que va y viene a trabajar a diario, que me imagino que muchos de ellos estarían encantados de hacerlo en bicicleta si fuera cómodo y fácil y no peligroso, no tener que meterse por una autovía, obviamente que no se puede hacer. Efectivamente, sí, es así. Además, mira, es que hay muchísimos caminos que no es tan difícil habilitarlos, que no serían presupuestos ni proyectos tan grandes. A ver si ahora con esto del COVID, que dice que va a venir mucho dinero de Europa, a ver si hacen... Pero claro, tiene que haber gente que diga, vamos a hacer proyectos para esto y poderlos meter. Sería fenomenal, desde luego. Sí, la verdad es que es una de las estrategias que creo que necesitamos en la ciudad y en la provincia. Uno de los temas también, nos lo adelantabas ahora con lo del País Vasco, me imagino que salís por ahí a otras ciudades y muchas veces da mucha envidia. Yo personalmente cuando salgo a otras ciudades, ya no estamos hablando del resto de Europa, que antes parece que teníamos que hablar de Europa para hablar de movilidad en bicicleta. Hay muchas ciudades en España que a día de hoy son un auténtico ejemplo. Claro. Una de las cosas, cuando hemos ido a los consejos sectoriales, al ayuntamiento y hemos hablado, hemos dicho, pero si en otros sitios se hacen
estas cosas, si van por el centro de la ciudad con las bicicletas, ¿por qué en Zamora no podemos ir? ¿Qué tenemos de distinto a los de, yo qué sé, Valladolid o en Salamanca mismo? Es decir, ciudades que están cerca, Pontevedra, ellos pueden ir en bicicleta y nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo para poder circular por la ciudad en bicicleta, y cuesta muchísimo incluso poner las señales de manera correcta para que sepamos por dónde tenemos que ir. No sé, la verdad es que somos, en ese sentido, nos cuesta mucho en Zamora. Bueno, pues aquí queda el tema, a quien lo quiera recoger, que yo creo que es interesante, que es verdad que Zamora debe dar un paso, no estamos hablando solo de la ciudad, estamos hablando de la provincia, un paso adelante con el tema de la movilidad, en este caso Zamora porque es la ciudad más grande y es donde yo creo que más se necesita por el tema de los coches, pero como decíamos, en cualquier municipio yo creo que es muy interesante que cada vez se utilice menos el coche y más la bicicleta, así que aquí queda la propuesta, a ver si dentro de poquito hablamos de novedades. Sí, a ver si es verdad. Nosotros, mientras tanto, nuestra idea como asociación es, sobre todo cuando pasa el tema de la pandemia, es fomentar más el espíritu social entre los 100 o 100 y pico que somos, tener esa convivencia, salir en bicicleta, hacer deporte, y después, bueno, nosotros estamos ahí, quien quiera preguntarnos, echar una mano, estamos siempre dispuestos a ayudar en lo que sea necesario, y ojalá que tengan claras las ideas para que esto mejore y seamos como otras ciudades. Muy bien, Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nada, gracias a vosotros. Venga. Nosotros vamos a continuar, hemos hablado de ella, hablamos ahora de una carrera que hemos hablado de ella hace unas semanas, esa carrera tradicional de la Guardia Civil que se organiza anualmente para la asociación, la organiza la asociación para recaudar fondos, a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Estamos viendo imágenes de archivo de otros años. Bueno, este año ha tenido que ser virtual por este tema de la pandemia y pese a ello, más de 2.500 personas se inscribieron para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los más de 3 millones de personas que conviven en España con alguna enfermedad poco frecuente. Han llegado a recaudar 15.400 euros. La recaudación destinada un año más íntegramente a la convocatoria anual de ayudas a la investigación que lanza la Federación Española de Enfermedades Raras. Bueno, siempre que podemos hablamos de esos resultados positivos y solidarios. Hacemos un alto para publicidad. A la vuelta nos vamos a ir directamente a nuestra sección de los martes de campo y provincia. Nos vamos a ir concretamente hasta un municipio de la comarca de Sayago donde hay una granja de caracoles para ver cómo funcionan. Eso y detrás la lonja. Enseguida estamos de vuelta.